señor doctor Víctor Anacleto Guerrero, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctora Carmen Coronado de la Cruz, miembro de la Comisión del Consejo Directivo, doctor Carlos Ceballos de Barrenechea, conferencista esta noche, público asistente, tengan todos ustedes muy buenas noches. Quiero invitar a ponerse de pie para entonar nuestras sagradas notas al himno al Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Viva el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Dejamos en el uso de la palabra al doctor Víctor Anacleto para que exprese su saludo. Doctora Carmen Coronado de la Cruz, directora de Economía, doctor Carlos Ceballos de Barrenechea, el director de Ética y expositor de esta noche, estimados colegas, alumnos y público presente. Hoy día, en consonancia con los programados los bienes jurídicos, tenemos como expositor al doctor Carlos Ceballos de Barrenechea, mi amigo, que somos docentes de la Universidad Pedro Vigallo, también hemos estudiado maestrías, y es un destacado profesional, asesor de muchas empresas a nivel nacional, y también especialista en lo que es contratos y lo que es el área financiera. Por eso creo que es de vital importancia el día de hoy la exposición de mi amigo Carlos Ceballos. Decirles también que la primera semana de julio se celebra el 92 aniversario de su colegio. Van a haber exposiciones también como expositores de Lima, y ha asegurado el doctor Chanamé, posiblemente el doctor Danón y el doctor Nakazaki. Y en el mes de julio, el 5 y 6 de septiembre, ya está determinado que es el tercer Congreso Nacional de Abogados de la Junta Nacional de Decanos del Congreso de Abogados del Perú.
en la que habrá juristas nacionales y extranjeros, y esperemos que todos participen. Vendrán también todos los juristas nacionales reconocidos, los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y maestros universitarios. Bien, voy a dejar el uso de la palabra al doctor Acevedo para que lea la hoja de vida de nuestro expositor, mi amigo Carlos Ceballos de Barrenechea. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Ceballos de Barrenechea es egresado de la Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. Además, cuenta con el grado de Magíster en Derecho Civil y Comercial. Asimismo, tiene también el grado de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la misma Universidad Nacional Pedro Luis Gallo. Asimismo, es asesor de empresas financieras a nivel nacional. Es catedrático de la Universidad Pedro Luis Gallo y catedrático de la Universidad Señor de Sipán en los cursos de Derecho Empresarial, Fuente de las Obligaciones, Derecho Comercial y Seminario de Derecho Civil y Procesal Civil. Como ya lo dijo el decano, es miembro del comité directivo presidiendo la Comisión de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, para quien pido un fuerte y reconocido aplauso. Muy buenas noches, señor decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, señores miembros de la Orden, estudiantes, público en general. Es un honor participar una vez más de estas conferencias gratuitas denominadas los Viernes Jurídicos, eventos que se vienen realizando en forma habitual en la presente gestión y que sin lugar a dudas enaltece académicamente la función del abogado. Bien, en esta ocasión se me ha invitado para disertar sobre los contratos predispuestos en el Código Civil peruano. ¿Por qué tuve la oportunidad de escoger este tema? Nosotros habitualmente celebramos en forma eventual, espontánea, inimaginable, diariamente contratos. Los celebramos incluso en forma inconsciente, porque cuando tomamos un bus o cuando compramos un periódico o simplemente nos vamos al supermercado y adquirimos un producto para satisfacer una necesidad, lo primero que buscamos es no solamente satisfacer la necesidad, sino el menor costo. Entonces, básicamente, no vamos a discutir las estipulaciones, las reglas, no vamos a negociar detalles, simplemente adquirimos el producto o tomamos el servicio porque buscamos el menor costo y la satisfacción de una necesidad. Al vendedor del periódico no le interesa saber quién es el comprador, lo que le interesa simplemente es vender su periódico, y al comprador no le interesa saber quién es el vendedor, sino adquirir el periódico para informarse de las noticias políticas, sociales, del deporte, etc. Entonces, cuando, por ejemplo, un zapatero confecciona un par de zapatos y le toma la medida a su cliente, lo conoce, negocia con él el precio, toma las medidas, discuten detalles como la calidad del producto. Finalmente el zapatero remendón en este contrato de obra conoce quién va a ser el usuario de su par de zapatos. Este contrato está incluido dentro de la teoría general tradicional de los contratos, porque están negociando, se conocen las partes, son agentes capaces, etc. Pero resulta que con el tiempo los contratos se han masificado de tal forma que los fabricantes de zapatos no conocen quiénes son sus destinatarios actualmente. Confeccionan su producto, pero no saben quiénes van a ser los usuarios. Entonces, fíjense que
Por favor, la diapositiva. Repasamos el concepto tradicional de contrato como un acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o distinguir una relación jurídica patrimonial sustentada en la autonomía de la voluntad, que viene siendo cuestionada actualmente por el fenómeno cada vez más extendido de la masificación de las relaciones contractuales, que constituye aún el fundamento de los contratos. Y es que los elementos, llámese autonomía de la voluntad, que implica la libertad jurídica, la igualdad entre las partes contratantes, que implica la libertad de contratar, la libertad contractual, que implica la manifestación de voluntad que debe ser libre, sin presiones, sin hostilizaciones, voluntad que puede ser declarada en forma expresa, tácita, incluso hasta el silencio puede ser una forma de declarar la voluntad. Actualmente consideramos que esa fase de la negociación, que es tan vital para exteriorizar la autonomía de la voluntad, ya no se viene dando en la mayoría de casos. Y es que la regla general, que es el observar un contrato paritario o un contrato negocial, ya no se viene dando. Estamos ahora inmersos dentro de lo que se conoce como los contratos predispuestos. Por favor. Continúe, por favor. Se respeta, sí, reglas como la supremacía del orden público, el consensualismo, que viene a ser una etapa muy importante, el voluntarismo, el derecho canónico, el derecho natural, ¿no? que toman el solo consensus, permite la celebración de un contrato, incluso sanciona el derecho canónico. Recordamos el incumplimiento de un contrato como un pecado, el pacta sant servanda, la obligatoriedad del contrato que vincula a los sujetos contratantes, res inter alius acta, que viene a ser una expresión de que el efecto de los contratos es solo para los contratantes, la buena fe que debe mantenerse constantemente, en fin, por encima de la denominación o nomen juris del contrato, es importante el efecto y la intención de las partes para preservar el mismo. Decía entonces que actualmente, con los avances de la ciencia, la tecnología, el internet, la cada vez más necesaria intención de los proveedores, los productores, de comercializar sus productos, de distribuir u otorgar sus servicios, ha permitido pues toda una masificación del contrato y la despersonalización del mismo. Ya no se sabe con quién uno contrata, incluso se podría incluir a contratantes anónimos. El mercado ha adquirido dimensiones universales. La deliberación y negociación han sido reducidas a una mínima expresión. Lo que antes era una regla general, ahora es una excepción. El contrato predispuesto, que viene a ser el contrato de adhesión o la toma de las reglas generales de contratación, versus el contrato negociado o contrato paritario. Se presenta pues un tráfico en masa, hay más producción, más publicidad, más consumidores. Hay un esquema contractual, empresarios versus consumidores. Cada vez más hay formularios o contratos de adhesión. El fenómeno que se viene dando entonces es el fenómeno humano de la masificación. Y la masa humana, ¿qué viene a ser? Es un conjunto amorfo de personas y podemos nosotros confrontarnos con la sociedad, con el pueblo. La sociedad, que viene a ser un conjunto de personas no
cualificadas, y el pueblo, que es un conjunto de personas que sí tienen identidad. En cambio, la masa no tiene conciencia. Por favor, adelante. La masa no tiene conciencia. Todos son iguales. Hay una carencia de estructuras en la masa. La masa simplemente está manipulada por los medios externos, llámese medios de comunicación. El hombre es un simple espectador. Existe en la masa humana un riguroso anonimato. Pero nosotros, los abogados, el derecho siempre busca la relevancia jurídica. Nos interesa el cumplimiento de las obligaciones. Seres anónimos sí, pero que se cumplan los contratos y se cumplan las obligaciones. Sabemos que en este fenómeno de la masificación vivimos con el fenómeno de las colas, la costumbre de la ley de la cola, el prior tempore poter iuri. El que llega primero es atendido preferentemente. Pero este sistema masificado de contrato, siguiente por favor, es muy importante económicamente. Recordamos desde la Revolución Francesa nos interesó mucho la libertad y la igualdad, pero en el campo jurídico ante la ley. Sin embargo, también debemos tomar en cuenta como abogados, es muy interesante, importa mucho el sistema económico, la igualdad económica y social. Para el sistema económico, para los sistemas económicos, leyendo a Santos Ruiz, por ejemplo, considera que hay tres, y que es lo que prácticamente es lo que prevalece en los estudios de economía. En primer lugar, el libre mercado. El libre mercado, que viene a ser un fenómeno de libre competencia. El curso de la economía se deja regular independientemente. El Estado garantiza su no intervención. El libre mercado, pues, sabemos que nosotros no es la tendencia que se hizo cuando se discutió la Constitución del 79 y la Constitución del 93, sino la economía social del mercado. La economía social del mercado rige la libertad de competencia, la espontaneidad, pero es el Estado el que interviene mínimamente como un deber. A diferencia de la economía planificada estatal, en esta, el curso de la economía debe ser planificado, dirigido, controlado por el Estado. El Estado es el empresario, el Estado es el administrador. Sabemos que el artículo 105 de la Constitución 79, el artículo 58 de la Constitución vigente, regula que nuestro modelo a seguir en el plano económico es el de la economía social de mercado. El Estado es un ente regulador, interviene mínimamente, se basa en la competencia que debe existir entre las empresas. La competencia debe existir y el Estado la debe garantizar, y las empresas no pueden eliminar la competencia. Es preciso, entonces, que los precios pueden ser regulados y estabilizados en interés de los consumidores. Bueno, esto es importante porque la influencia de la economía en el derecho es vital, es vital. Bueno, dentro de la evolución del contrato, sabemos nosotros que a los griegos les interesó mucho la justicia conmutativa, la reciprocidad sinalagmática. Como ya lo dije, han habido confluencias del derecho canónico, el voluntarismo jurídico, el derecho natural, ¿no? Se considera que la fuente de las obligaciones, más que la voluntad de la ley, bueno, en fin, voluntad y ley ahí van de la mano, y los contratos por negociación y los contratos por adhesión son los que muy bien el Código Civil los regula. Por ejemplo, lo que importa también es que los contratos por adhesión
Solamente se le dedica 12 artículos en el Código Civil. Adelante, por favor, siguiente. Siguiente. ¿Y cuál es la influencia de la economía para el derecho contractual? Lo que se persigue es la eficiencia. El celebrar un buen contrato, el celebrar en paz, exteriorizar nuestra voluntad de forma adecuada, con libertad, con igualdad civil y jurídica, propende a una eficiencia porque buscamos un beneficio, buscamos menos costos y la seguridad jurídica, por ende. La función del derecho contractual obviamente es el logro del máximo beneficio para los contratantes, intercambiando recursos y satisfaciendo intereses individuales. Pero también es importante el carácter social, porque el incumplimiento de un contrato puede provocar un perjuicio para la sociedad. El hecho de que existan procesos judiciales, el hecho de que existan sujetos que no están satisfechos o hay insatisfacción, puede generar conflictos y por ende una mayor actividad procesal. Adelante. La contratación masiva, desde lo que estamos incorporando a los contratos predispuestos, donde existe un predisponente y un adherente, el predisponente que ha elaborado el contrato a su medida y un adherente que solo está en la opción de aceptar o no, de adherirse o no en el contrato. Esta contratación masiva es importante porque consideramos que ya no es producto de la libertad individual, digamos, contratante, sino la adhesión a la predisposición contractual de uno de ellos. El contrato por negociación, entonces, ha cedido el paso a la contratación predispuesta. Y es que la contratación masiva no debe entenderse como contratos con las masas en sí, por supuesto que no. Siempre hay sujetos de forma individual que participan, sino como contratos de un mismo tipo contractual, pero celebrados en forma estandarizada con cada uno de los individuos que desean adquirir un bien o servicio. Se utiliza entonces cuantitativamente un contrato típico o atípico. ¿Cuál es su naturaleza? Se busca, y por ello el Código Civil y la doctrina admite la contratación por adhesión y las reglas generales de contratación, porque lo que se propende es agilizar la celebración de numerosos contratos de manera tal que sin suprimir el consentimiento puedan alcanzarse rápidamente el acuerdo contractual mediante la reducción de costos. Mientras más negociamos, más nos demoramos y más gastamos. Hay que reducir los costos y por lo tanto eliminar la negociación. Pero su naturaleza sigue siendo de carácter contractual. Los individuos, aunque en menor proporción se considera, ejercen su libertad y su autonomía privada en forma restringida, claro está. Pero hay que tomar en cuenta que también hay una corriente que indica que los contratos de adhesión o predispuestos no son contratos, sino son simples normas. Es decir, hay una corriente que afirma que solamente tiene una naturaleza normativa. La finalidad entonces es defender al consumidor frente al fuerte, al empresario. Hay que admitir que en los contratos predispuestos hay un fuerte y hay un débil. El fuerte, el que tiene la información a su lado, el fuerte que conoce el producto, el que brinda el servicio, y un débil que es el consumidor. Y la función del Estado está aquí precisamente, defender al consumidor. ¿Defender de qué? ¿Contra quién? Defender al consumidor contra el empresario, que es el fuerte, de las cláusulas abusivas o vejatorias que se pueden dar.
La función jurídica es para viabilizar el tráfico patrimonial. Siempre requerimos mayor dinámica en el tráfico patrimonial, seguridad, por supuesto, pero también en el plano social, mayor participación e intercambio de bienes y servicios sin discriminación. Y en lo económico, por supuesto, la reducción de costos, mayor eficiencia y rapidez. Siguiente. Dentro de las modalidades o figuras contractuales que permiten el tráfico masivo de bienes y servicios, como ya lo dije, está el contrato por adhesión. El contrato de adhesión, fíjense, fue una idea, una expresión de Raymond Sánchez, que fue un jurista francés, quien estudioso del Código Civil alemán en 1902, utilizó por primera vez el término contrato por adhesión, que nuestros códigos Occidente lo utiliza, por supuesto, el Código Civil, en el artículo peruano, en el artículo 1938 para adelante. Las cláusulas generales de contratación. Las cláusulas generales de contratación o estipulaciones generales de contratación, que fue el nombre de la tesis del maestro Manuel de la Fuente en el año 1979, que después él mismo lo adecuó a cláusulas y ya no estipulaciones, no son contratos, pero sí son reglas, predisposiciones o preformulaciones generales, abstractas, uniformes, inmutables, destinadas para la celebración de futuros contratos. Y otras modalidades o figuras de los contratos predispuestos son los contratos de hecho, porque la conducta social, y aquí se evidencia, fíjense, la falta de negociación. La conducta social fáctica que prescribe que el consumo del bien o la sola utilización del servicio generan de pleno derecho la obligación del pago. Y en cuanto a la oferta al público, también se podría esta presentar para los contratos predispuestos en forma masiva a través de una serie de avisos, catálogos, revistas, medios de comunicación, etc. Siguiente. También tenemos los contratos de consumo entre proveedores y consumidores, los contratos conexos, que son muy bien utilizados. Aquí, fíjense, uno va a comprar un artefacto electrodoméstico y resulta endeudado con una empresa del sistema financiero, a través de una tarjeta de crédito, CMR, Osada Falabella, o la financiera O, quién sabe. Uno va a comprar un artefacto y sale endeudado con el Banco Azteca, etc. Los contratos conexos, unión o enlace de dos o más tipos contractuales que persiguen un fin común, convivencia entre contratos distintos, y la publicidad, que es un elemento importante porque toda forma de comunicación en el marco de una actividad comercial industrial para proveer suministro o prestación de bienes o servicios requiere de este elemento. Fomentando con la contratación masiva para que exista libre y leal competencia y no monopolios u oligopolios, que es lo que debe el Estado cuidar y garantizar. El Estado debe corregir la información asimétrica, como en el derecho laboral. Nosotros sabemos que hay que defender más al trabajador porque el empleador está en una posición ventajosa. De igual manera, en los contratos predispuestos, ya no tanto hablamos de igualdad, porque hay una posición de ventaja para el proveedor en relación al consumidor. El Estado debe corregir la información asimétrica, desigual información entre proveedores y consumidores. El mismo Código Civil, en su muy escueta regulación, por allí regula que en caso de dudas, las reglas del formulario se interpretan en favor del sujeto que no la redactó. Y antiguamente en nuestro longevo Código de Comercio también existía esta regla del indubio pro debitor. No necesariamente aquí estamos propendiendo reflexionar o deducir una conclusión en favor del deudor, de ninguna manera, pero sí en favor de uno de los sujetos contratantes, que es el más débil. Siguiente. Y en cuanto a las cláusulas abusivas, hay que tener mucho cuidado, porque si el preimponente es el que las elabora y no está fiscalizado por nadie, ni siquiera por el Estado, puede incurrir en cláusulas que los puede eximir de responsabilidad
que puede permitirle que resuelvan el contrato en cualquier momento y una serie de ventajas que se puede adjudicar en forma unilateral. Cuando se otorgan ventajas indiscriminadas a favor de uno de los contratantes en menoscabo del otro, estamos hablando de cláusulas abusivas y pueden ser vejatorias además cuando agravan la posición de uno de los contratantes. Aquí se actúa de mala fe, se genera desequilibrio, se genera un perjuicio al adherente y el Código Civil sanciona con nulidad estas cláusulas abusivas. Sobre todo, cláusulas abusivas, y en esto se hay que corregir, cuyas cláusulas generales de contratación no han sido aprobadas por la autoridad administrativa. Pero sabemos nosotros que hay cláusulas aprobadas por la autoridad administrativa que también siguen siendo abusivas. De allí tenemos fallos del Tribunal Constitucional donde resuelve adjudicar responsabilidad, por ejemplo, a Ocitel, en lo que se refiere al servicio de telefonía, en varias oportunidades. La Superintendencia de Banca y Seguros y AFP ha aprobado también cláusulas generales de contratación que a la larga han sido consideradas abusivas. Por ejemplo, el restringir al cliente hipotecante a no volver a hipotecar su predio es una cláusula abusiva. Y además, el permitirle en forma indiscriminada a los bancos a aprobar comisiones o cualquier cosa, comisiones. Ya la Ley General del Sistema Financiero, la Ley 26702, en ese aspecto ha sido modificada. Siguiente. Hay pues una tendencia de transformar a los contratos de la vieja idea tradicional de la autonomía de la voluntad, de los contratos negociados, de la libertad, de igualdad de las partes, a los contratos predispuestos. Porque, admitámoslo, todos los días celebramos contratos. Admitamos que siendo abogados aún no leemos los contratos predispuestos porque lo único que nos interesa es que nos entreguen rápido el celular o que nos atiendan rápido con el servicio de agua o de luz. No leemos los contratos, no firmamos, porque son contratos masificados, contratos que han sido elaborados y se originan por adhesión, con cláusulas generales de contratación, muchas de ellas aprobadas por la autoridad administrativa, llámese Ocitel, CBS, etc. Al hombre, como masa, solo le interesa sus necesidades satisfacerse a un menor costo, como escribió en algún momento Ortega y Gasset. Siguiente. En los contratos predispuestos no hay negociación, sino predisposición al esquema contractual. O lo tomas o sencillamente lo dejas. Si lo tomas hay contrato, si lo dejas, no, sencillamente seguimos nuestra vida para adelante. Siguiente. Y los contratos predispuestos nosotros los podemos ver a diario. Desde el momento que vamos a un bus, como le dije, nos dan un boleto. ¿Acaso nosotros negociamos con el conductor del bus? Señor, por favor, quiero que me lleve por tal ruta o lléveme a menor velocidad. No, quiero tal asiento. No, simplemente tomamos el boleto y seguimos la ruta que ya tiene planificada el transportista. El contrato de transporte terrestre, aéreo, etc. Los contratos bancarios, lo que nos interesa es acceder al crédito de forma inmediata. Claro, por allí discutimos mínimamente algún plazo o alguna tasa de interés, pero finalmente el banco o la entidad financiera es la que se impone. De igual manera, los contratos seguros, muchas veces hasta no somos informados adecuadamente, como aquella persona que falleció, como él dijo, feliz, me voy feliz de este mundo, porque a mis hijos les dejo una gran indemnización millonaria de una póliza que contraté hace años. Pero resulta pues que esta póliza coberturaba una muerte accidental, no una muerte natural, y a los descendientes o herederos sencillamente no se les indemnizó. Este señor asegurado pensó toda su vida que tenía una cobertura máxima. Y lamentablemente hay una asimetría en la información. Contratos de servicios médicos, de igual manera. ¿Cuántas veces
el consentimiento informado no se presenta. Firme aquí, señor. Y el paciente de repente pues es operado sobre aspectos, sobre diagnósticos no realizados y en forma desventajosa. Contrato de compra-venta de combustible. Nos interesa que nos entreguen el combustible rápido. Y punto. El contrato de compra-venta en los supermercados, lo más barato, lo más fresco. El contrato de lavandería, contrato de hospedaje, de servicio de cable, contrato de agua potable, etc. Y esos contratos preimpuestos entonces no son la regla general y la excepción no vendría a ser la negociación. Adelante, por favor. Siendo así, nos preocupa que puedan existir cláusulas abusivas en detrimento de los consumidores. Por eso es que se requieren algunos aspectos para protegernos. Una protección autónoma. Nosotros mismos protejámonos a través de asociaciones de consumidores, de usuarios, etcétera, etcétera. También se requiere el control administrativo. Por algo existen entidades que nos deben defender, como CINER, CITEL, la Superintendencia de Banca y Seguros, IAFP, Indecopi misma, etc. El control legislativo, el parlamentario, lejos de estar discutiendo asuntos triviales, debería pues legislar tratando de incluir reglas generales que permitan evitar desventajas para los consumidores y también listas negras para determinados casos que se vienen presentando, identificarlos y legislar contra estos. La ley de transparencia ha sido un buen gesto, un buen esfuerzo, pero no es suficiente, porque muchas entidades simplemente antes de otorgarle un crédito al cliente le informan: señor, usted ha aprobado un crédito, la tasa de interés es tanto, los costos del crédito es tanto, la tasación, el estudio de título, la elaboración de la escritura pública, notarial, el derecho registral, es tanto. Señor, firme por favor. O simplemente elaboran la hoja resumen informativa y el cliente firma pero no la lee. Entonces debemos pues llegar a cumplir aspectos mínimos que están ya previstos en esta reciente ley de transparencia. La ley de represión de conductas anticompetitivas, por ejemplo, también es un buen paso, donde se prevé la sanción no solamente de la cláusula abusiva o vejatoria, sino también de aquellos actos de abuso de posición de dominio. Quien tiene el abuso de posición de dominio es aquel que tiene es un agente primordial, preponderante dentro del mercado, dentro del mercado, llámese del origen del producto o de la geografía misma. La ley de protección al consumidor en materia de servicios financieros fue un buen paso, por ejemplo, que se haya aceptado que los contratos predispuestos debe tener como característica el tamaño de la letra, ¿no? Cada quien a la hora de leer el contrato de adhesión prácticamente no lo leían, había que encontrar una lupa. Ahora pues se considera que debe tener una medida mínima, un tamaño mínimo de 3 milímetros. De igual manera el Código de Protección al Consumidor. El control judicial. ¿Qué pasa con los jueces? Los jueces muchas veces no quieren intervenir, no quieren involucrarse en las esferas privadas de los contratantes. No, ahí no me meto porque eso ya, yo respeto la voluntad de las partes. Pero fíjense que los jueces pueden declarar la nulidad e ineficacia de la cláusula abusiva, como ya lo cité. Pero también hay que recordar que existen figuras que no muchas veces las invocan ni las aplican, como la lesión, cuando hay una desproporción entre las prestaciones, la excesiva velocidad de la prestación. El juez puede resolver el contrato, incluso la teoría del riesgo. Entonces hay potestad del juez de realizar el contrato. Y sin que eso pues sea considerado como una intromisión dentro de lo que es la autonomía de la voluntad. Bueno, entonces debo para no cansarlos y de repente dialogar un poco más, considerar que en los contratos paritarios, los contratos negociados, deben respetarse los pactos de los contratantes. Los sujetos tienen oportunidad a la hora de negociar de adherir los pactos,
llámese un pacto de reserva de propiedad, llámese un pacto de retroventa, ¿no? Si se quiere, o por allí una cláusula penal, por supuesto. Pero los jueces, respetando ello, los jueces podrían muy bien internarse en la esfera privada para conocer los detalles, las circunstancias que rodean el contrato, revisarlos, disminuir la prestación, aumentar la contraprestación, o incluso disponer su resolución para el caso de la excesión de velocidad, o rescindirlo o aprobar su reajuste para el caso de la lesión, por ejemplo. Eso ya está regulado en lo que se refiere a los contratos negociados, pero que muy bien pueden trasladarse a los contratos predispuestos. En los contratos masivos predispuestos es el Estado el llamado a proteger a la parte más débil, siempre y cuando las condiciones sean abusivas o desnaturalicen la relación jurídica contractual. Otra de las conclusiones a las que podemos arribar es que el contrato debe ser un instrumento útil, muy útil para los hombres, para el logro de una convivencia pacífica, sin alterar el orden público, las buenas costumbres, el bien común. Y podemos afirmar actualmente el contrato por negociación, como ya lo dije y lo reitero en esta ocasión, el contrato por negociación es una excepción, y que la regla de la celebración de contratos es la contratación masiva o predispuesto. Muchos consideran, autores como Carlos Soto, que es un estudioso maestro universitario en Arequipa, o estudiosos como Fernando Traseñiz, o el mismo Manuel de la Fuente, ya fallecido, incluso hasta el propio jurista Bien Canseco, mencionan que estamos incursionando a una crisis en la teoría de los contratos, una crisis, pero no una crisis para exterminar el contrato, porque ustedes saben que una crisis también significa evolución, y hay que revisar pues esta naturaleza. Podemos afirmar que el contrato por negociación es una excepción entonces. Sí es. Los sujetos de los contratos de negociación deben atenerse sobre la base de la autonomía de la voluntad. Es verdad. Y en los contratos predispuestos, al existir una asimetría de la información, se hace necesario solo cuando el predisponente perjudica al contratante la revisión del contrato. Bien, considero pues, público concurrente, que el presente informe debería servir un tanto para continuar investigando estas figuras jurídicas, para conllevar no tanto a una situación de obstáculo contra esta economía social de mercado, que es la que nos regula, sino por el contrario, para que la dinámica del tráfico mercantil, del tráfico patrimonial, debe estar debidamente garantizada, para que valores como la justicia y la equidad estén siempre presentes, y como ya lo dije, cumpliendo con una función del derecho que no solamente es jurídica, sino también económica y social, sin discriminación. Muchas gracias. Carlos Ceballos de Barrenechea por su brillante disertación, y pido al público brindarle nuevamente un fuerte aplauso. Quiero invitar al público presente a formular las preguntas que consideren convenientes. No, felicito por su intervención y da gusto saber el fenómeno del distrito contractual y del sistema judicial destinó el título 29 a la razón del Código de 1974 sin vigencia. A pesar de que hubo una discusión sobre, usted recordará, ahí en la Constitución del 93 y en el artículo 70 y tantos, decía que los contratos no podían ser tocados, ¿no? Con ese motivo, se ha creado la reforma también al jurista desarrollada, que es una relación desigual
Mira Mendoza Jiménez y María Rivera. Eso está certificado en disposición. Sí, muchas gracias. Yo desearía que nuestro amigo participante, muy agradecido por su intervención, precisara la pregunta, por favor. Simplemente queda saber que está criticado y el contractual y el servicio judicial sigue vigente. Fue lo que fue el espíritu de los redactaron el Código de 1974. Y que a raíz de la Constitución de 2003, por una cláusula, un artículo del 60 y tanto que decía que los contratos eran la ley de regulación cuando no es así, ¿no? Sí, efectivamente. Incluso el artículo 1355 del Código Civil, que regula que la ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. Ese artículo que antepone el interés colectivo, el interés social, público o ético al detalle, a las estipulaciones de los contratos mismos, prácticamente ha sido abrogado o deviene pues inaplicable por el propio artículo 62 de la Constitución que usted menciona, ¿no? Que dispone que la libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase, ¿no? Bueno, ahí viene pues creo que la respuesta a su pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? No habiendo más preguntas, por favor, brindemos nuevamente un fuerte aplauso. Invitar a nuestro decano, el doctor Víctor Anacleto Guerrero, para que haga entrega de un diploma de reconocimiento. Estimado Carlos, recibe este diploma de nuestro colegio, del cuerpo directivo, en reconocimiento a tu crianza y formación. Asimismo, decimos nosotros, marcando diferencias, tenemos que entregar presente que siempre vive de acuerdo en nuestro colegio. Y agradecerles por su presencia. Mañana hay 3 diplomados, ¿no?, de CNM, PECUT, INSEGA y en Administración Pública que hace el colegio. Esperamos que estén acá presentes. Muchísimas gracias.